Gloria al Señor Jesucristo, gloria a nuestro Padre celestial, Jehová de los ejércitos, al poder del Espíritu Santo. Le damos toda la alabanza a aquel que vive, el que está sentado en el trono, al Dios verdadero, al Dios que gobierna en las alturas, al Dios santo y sublime. Sean bienvenidos a este Facebook Live que Dios Fuente de Poder aquí en la ciudad de Bogotá tiene esta plataforma para estar un tiempo en oración y en la meditación de la palabra del Señor. Quiero enviar un saludo primeramente a nuestra Junta Directiva de la Misión Dios Fuente de Poder, todo el pueblo del Señor Jesucristo, a nuestros pastores, consiervos de Dios, que siempre estamos apoyándonos en unidad, en la unidad del Espíritu. Y gloria al Señor por todo lo que está haciendo. Quiero decirles que el día de mañana, viernes, Radio DFP Bogotá.net estará uniéndose al clamor por Colombia y estaremos también un tiempo a las 8 de la noche, un tiempo de oración y de clamor, así como lo ha sugerido nuestro presidente. Así que nosotros acatamos la norma y más todavía sabiendo que va a ser de bendición para todo nuestro país. Vamos a clamar, vamos a pedir, vamos a estar ahí en la presencia del Señor como sabemos hacerlo, como la iglesia del Señor sabe hacerlo. Vamos a humillarnos. Vamos a hacer como Daniel, a pedir perdón por este pueblo colombiano. Vamos a humillarnos, vamos a tener un tiempo de estar en la presencia del Señor. El día de mañana, viernes, allí por nuestra emisora digital, que es para toda la misión Dios Fuente de Poder. La gloria sea para el Señor, que Dios nos ha abierto estas plataformas para poder llegar a la palabra del Señor, poder impulsar el Evangelio de Jesucristo y que pueda llegar a muchas partes, a muchas vidas, que el Señor esté brindando solución al hombre a través de estas plataformas, de las redes sociales. Así que toda la gloria sea para el Señor que nos ha brindado esta oportunidad. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar este tiempo con una oración al Señor, con un clamor ante su presencia, como siempre acostumbramos. Todo lo que hacemos para el Señor es para su gloria. Y como es para su gloria, debemos ir ante su presencia, pidiendo que Él siempre esté delante de nosotros, que Él nos respalde. Gloria al Señor Jesús. Padre, te damos gloria, te damos honra, Dios de todo poder, Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios en que estamos delante de ti, Señor, con un corazón rendido, con un corazón sincero, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, postrado ante ti. Señor, ante ti estamos, ante un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que gobierna, que reina, que es sublime, que es alto, Señor, pero que te has dignado, Señor, en escuchar el clamor de nosotros, los hombres, aquellos que hemos recibido, Señor, esta palabra, esta promesa. Señor, hemos creído en tus promesas, hemos creído en tus palabras, hemos creído en tu Hijo, hemos creído, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Padre, por eso venimos ante ti, Señor, para que tú dirijas, para que estés tú delante, para que, Señor, tu palabra corra y sea glorificada, Señor, porque eres tú. No es una palabra de un hombre, no es una palabra de una mujer, es la palabra tuya, Señor, para nosotros, tu pueblo. Lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablarnos, lo que está en tu corazón, Señor, para edificar nuestras vidas, para hacernos cambiar, para hacernos, oh Dios, volver a ti, para que nuestro corazón se vuelva a ti. Señor, gracias. Gracias, mi Rey amado, porque en ti podemos confiar, solo en ti podemos, Señor, depositar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestras situaciones. Señor, gracias, porque tú nos brindas el consuelo. Tú nos brindas, oh Dios, el descanso para nuestras almas. Tu palabra dice: venid a mí todos los trabajados, todos los cargados, Señor, que tú los harás descansar. Hemos creído en esto, Señor. Hemos creído en tu palabra. Hemos creído, Señor, en que estar ante tu presencia nos va a traer descanso.
Mira cuántas vidas hoy, Señor, están atribuladas, están afligidas, Señor, por el pan diario. Padre, por la economía, por la enfermedad, por la poca salud, por la angustia de la muerte. Señor, ante ti ponemos cada una de esas personas. Estén en tu pueblo o todavía no sean parte de tu pueblo. Padre, pero tú eres Dios bueno y tú puedes llegar, Señor, en el momento justo para esas personas, para esas vidas que no te conocen. Y puedes llegar en el momento justo a tu iglesia trayendo una palabra, Señor, de fe, trayendo una palabra de esperanza. Señor, levanta al caído. Levanta, Señor, aquel, Señor, que te ha fallado, aquel que te ha dejado. Señor, levántalo, Señor. Vuélvelo otra vez a ti. Aquel, Señor, que está pidiendo, Señor, por algo en específico en su carácter, en su personalidad. Señor, que ha entendido y ha comprendido que no te agrada. Señor, ante ti venimos, oh Dios. Venimos ante su presencia, Señor, orando por cada uno, Señor, de aquellos que tienen esas batallas, Señor, por querer agradarte, Señor, pero se revela a sus miembros y necesitan, Señor, de tu Espíritu Santo para que les ayude en esa debilidad. En el nombre de Jesús, oh Dios. En el nombre de Cristo, tu iglesia está en tus manos, Señor. Tú eres quien la está adornando. Tú eres quien está embelleciéndola. Tú eres, Señor, que está quitando, Señor, la mancha. Tú estás quitando, oh mi Señor, todo, Señor, sucieza que está allí. Señor, que tú lo has visto en algunos por meses, en otros por años, pero que tú estás hablando para limpiarla, porque tú eres, Señor, y tú tienes el jabón, Señor, para lavarnos. Y tú tienes la plancha para quitar la arruga, Señor. Aquí estamos para que tú lo hagas. Aquí estamos, Señor, para que tú lo hagas. Para que tu iglesia pueda, Señor, ser gloriosa. Padre, para que muchos se conviertan a ti, Señor. Para que puedan ver el verdadero avivamiento, el mundo entero. Cuando tu iglesia sea una iglesia gloriosa. Cuando, Señor, seamos la alabanza de su gloria, mi Rey. Cuando los hombres puedan ver a tu iglesia y puedan glorificar tu nombre, mi Rey amado. Por eso venimos ante su presencia, Señor, pidiendo por la purificación nuestra, pidiendo por la purificación de nuestras almas, mi Señor. Padre, porque deseamos que muchos puedan llegar a ti, que muchos, Señor, puedan convertirse, que muchos puedan, Señor, volver su mirada a ti, aquellos que se han apartado de la fe, aquellos que se han desviado de la fe, Señor, que puedan regresar al redil, sea cual sea, en cualquier parte del mundo entero, puedan regresar al redil, a tu casa, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que tú, Señor, esta palabra que estás brindando en los diferentes predicadores en el mundo entero, pueda hacer un trabajo en esta humanidad, oh Dios, trayendo esperanza, trayendo paz, pero trayendo, Señor, la salvación de sus almas. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Padre. Te damos toda alabanza a ti, Señor. Todo poder y todo dominio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, estamos llevando una enseñanza acerca de la iglesia de Jesucristo y estuvimos comenzando un tema acerca de las amenazas que tiene la iglesia del Señor Jesucristo y en este subtema acerca de la posmodernidad, Estuvimos hablando que es una corriente que está basada en muchos cambios culturales, filosóficos, ideológicos y que este tipo de corrientes han traído unos pensamientos a la iglesia, al hombre en general, y que puede ser filtrado y que esa corriente puede llevarnos a nosotros mismos como iglesia a ser contaminados y ser llevados por este tipo de corrientes y aún que nos pueda desviar de la verdad del Señor. Y vamos a ir un momentito
en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Que el Señor nos habla mucho aquí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21. Es una carta que escribió el apóstol Pablo para los romanos. Y dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y estábamos hablando acerca de que este posmodernismo trae ciertas conductas y va moldeando a través de la filosofía, las ideologías, y esto se hace a través de los medios de comunicación. Estuvimos hablando también el jueves pasado, producto de la globalización y de tener estos medios de comunicación en masa. Lo que sucede en Europa es lo mismo que estamos aquí en tiempo real. Estuvimos hablando acerca que esas corrientes que llegan, ideológicas, de pensamientos, de ideas, de filosofías, aún de vida, nos trae a nosotros unas premisas como es el egoísmo, el individualismo, el vacío. Ya la gente no tiene verdades absolutas, sino que todo es relativo. Tiene una fe puesta en otras cosas más que en el Señor. Por eso el apóstol Pablo, el Señor entregándole esa visión, él data aquí en esta palabra acerca de que cambian la gloria de Dios incorruptible y que cambiaron al Dios mismo por ponerse el mismo hombre, la criatura. También esto es también en esta parte donde dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos viendo en ese mismo movimiento postmodernista cómo hay movimientos acerca, es hasta contradictorio. Están las personas en pro del aborto, a favor del aborto, y por otro lado están luchando contra los derechos de los animales. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que ya la distinción humana, que ya el mismo hombre, el ser humano no tener y no considerarse el valor de Dios, de ser la imagen y la semejanza de Dios, entonces ha perdido el valor del hombre para convertirlo en otras cosas que no son del hombre. Entonces la familia como tal, la integridad de la familia, lo que constituye la familia ha variado, y ya entonces encontramos familias que ya no desean tener hijos. Y que en vez de tener hijos, entonces desean más bien entonces tener una mascota, un animal, sea cual sea el animal. Porque esta misma rebelión humana lleva al hombre a no tener lo que Dios ha establecido en su palabra, a no querer lo que Dios nos ha puesto en su palabra, sino a tener sus propias leyes, sus propias normas. Y esto es lo que trae el posmodernismo. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 21, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque Dios ve todo este tipo de corrientes, todo este tipo de doctrinas que se levantan en contra del conocimiento de la verdad de Dios. Dios la ve como la necedad humana, porque el hombre ha venido en una fe en progreso. En progreso quiere decir no en una fe en Dios, sino en otros tipos de fe. Fe en el razonamiento, fe en la ciencia, y ahora llegó la fe en el sentimiento, en la experiencia, en lo que el hombre vive y no en lo que está establecido en la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta para la iglesia en Roma,
le da a entender y empieza a enseñarles, esto es una carta apologética hacia la iglesia de Roma, enseñándoles a ellos y mostrándoles la culpabilidad humana, tanto para las prácticas greco-romanas que tenían ellos, como para los judíos no cristianos. Así que el apóstol Pablo empieza a enseñarle a la iglesia a cómo defenderse en ese mundo que se estaba viviendo en ese momento. Un mundo que venimos y que estando en este tiempo de la historia se vuelve a repetir. Porque la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos serán como los días de Noé, dándose en casamiento, dándose en el beber y en el comer, buscando lo que el hombre desea, la felicidad, el placer, lo que supuestamente quiere llenar él estando fuera del Señor. Por eso dice el Señor, no quisieron creer a la verdad, sino creyeron a la mentira dictada por normas que nos han venido colocando día tras día a través de los medios de comunicación, pero conforme las filosofías, conforme a las ideologías, y todo esto no es más que el plan satánico para la llegada del anticristo, Así que el posmodernismo podemos determinar que es el movimiento que puede dar la entrada al posmodernismo, entonces al anticristo. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos da, el mismo apóstol Pablo, entendiendo esto que habla a la iglesia en Roma, nos da a entender la cosmovisión de lo que él estaba viviendo, de esta defensa de la fe que es la apologética, la defensa del evangelio, la defensa de la verdad de Dios, y nos pone como el pensamiento de Dios y cómo Dios ve al hombre. No, porque en el Antiguo Testamento el hombre tiene una imagen de Dios como que Dios es un Dios iracundo, que Dios de inmediato trae juicio. Y en el Nuevo Testamento entonces está la imagen del Hijo de Dios a través del amor, y él viene a mostrar las bondades del Padre, viene a mostrar lo que el Padre bueno es. ¿Por qué? Porque la imagen que tomaron de ese Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento fue tergiversada, porque no vieron la bondad de Dios en los milagros, en lo que Dios hizo a través de su pueblo, en el cuidado de Dios a través de su pueblo. Y viene el Hijo de Dios, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, y nos muestra el verdadero Dios. Así que nos podemos ver que el antiguo y el nuevo nos da un equilibrio de lo que es nuestro Señor, que evidentemente el apóstol Pablo lo enseña en la carta a los romanos, diciendo, especificando que Dios ama al hombre, pero que indudablemente aborrece el pecado, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que la ira de Dios establece su ira cuando ve el pecado en el hombre, cuando ve el pecado en la humanidad, cuando ve el pecado aún de su iglesia. No podemos obviar que Dios ama al hombre, pero que igual manera el pecado lo hace airarse. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en este primer capítulo y parte del segundo capítulo que Dios tiene los mismos sentimientos del Antiguo Testamento, pero que le da al hombre la oportunidad a través de Jesucristo de la reconciliación, de reconciliarse con él por medio del Espíritu Santo, que va a transformar nuestra vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos hablando también, y vamos a tocar estos temas más adelante, acerca de las corrientes que trae el posmodernismo, como es la fe y cómo ese relativismo y esa fe ha cambiado. Por eso Jesús hace la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque el posmodernismo atenta contra la fe en Dios. El posmodernismo atenta contra la unidad que Dios manda en medio de la iglesia. El posmodernismo atenta contra la verdad de Dios. Al ser ahora todo relativo, entonces la verdad de Dios, que es absoluta, entonces es
es cuestionada la verdad de Dios por los razonamientos, pensamientos del hombre actual. Entonces, vamos a estar viendo esto más adelante, pero queremos saber que el hombre posmoderno tiene ciertas características que el mismo apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, nos las describe en segunda a Timoteo. Y vamos a ir a segunda a Timoteo para comprender esto que el Señor nos habla a través de esta visión que el Señor le da al apóstol Pablo. Capítulo 3, versículo 1, y ahí quedamos. Estamos hablando acerca de las características, de este carácter, de esta personalidad que se está siendo creada en este hombre actual. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita, a ellos evita. Y estuvimos hablando el jueves pasado acerca de la primera, de los amadores de sí mismos. Y yo quiero enfatizar en esto, en que los amadores de sí mismo es el hombre cuyo pensamiento es considerarse él un Dios. Y esto no es algo que es ajeno a la historia humana, a la historia del hombre. Porque se han levantado, y en Génesis nos los habla el Señor cuando Satanás le dijo, seréis como Dios a la mujer. Es un pensamiento que viene desde que estaba en Génesis hasta la era actual. Y hemos visto a hombres que se han levantado a través de la misma Biblia, hombres que se han considerado dioses como Nabucodonosor. Él se vio a sí mismo y se consideró un dios. Vemos también en los movimientos sociales como hombres se han levantado, como un hombre como Hitler, que se consideró a sí mismo como un dios. Y muchos hombres se han levantado considerándose ellos como dioses. Así que no es algo que sea ajeno a nuestra historia, pero que ahora está tomando mucho más fuerza y Satanás está haciendo más sutil el mensaje del enemigo, más sutil el considerarnos dioses, el ser ególatras, el tener un culto al yo. ¿Y cómo se comporta un Dios? ¿Cómo se comporta un Dios con D minúscula? ¿Cómo se comporta? Es lo que el Señor nos está hablando en este carácter que el apóstol Pablo habla, y el apóstol Pablo dice acerca de ese hombre posmoderno que se está levantando, y que Dios quiera y que Dios nos ayude para que nosotros como iglesia podamos cada día morir a él, y que nosotros estemos más a la imagen de Dios que a la imagen del hombre actual. Tenemos que hacer aquí un paréntesis pequeñito. El 666 será la plenitud de lo que el hombre considera que va a ser la plenitud del conocimiento humano, de lo que él piensa que va a alcanzar y que va a lograr. Por eso esto nosotros podemos saber y podemos entender, iglesia del Señor, que es lo que quiere meter muy disimuladamente el maligno para dañar nuestra comunión con Dios. Porque al considerar nosotros dioses, muchas cosas el enemigo va a poner en nuestra vida, por lo tanto no vamos a ver al Señor y en la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a impedir el trabajo de Dios en nuestra vida para que haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida. Así que cuando nosotros nos consideramos como amantes de nosotros mismos, es una actitud narcisista que nos veamos y nos consideremos como lo suficiente para alcanzar, que no se necesita una fuerza divina para alcanzar algo, sino que yo lo puedo alcanzar solo.
Ese es el amante de sí mismo, es un egocéntrico. Todo está alrededor de él, todo lo desea él, todo lo que él busca, todo lo que él pretende alcanzar es lo que él desea obtener. Entonces, nosotros, como iglesia del Señor, estamos siendo llamadas a amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Estamos siendo llamados a amar a Dios con la integridad de nuestro ser. Entonces, con nuestra voluntad, con nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro conocimiento y con todas nuestras emociones, que esté involucrado Dios en todas las áreas, en todas las dimensiones humanas de nuestra vida, esté involucrado Dios. Que Él sea el centro, es lo que está queriéndonos decir. Yo quiero ser el centro de tu vida, donde yo sea el que mande, donde yo sea el que domine, donde yo sea el que reine en tu corazón. Y obviamente aquel que se ama a sí mismo no puede tener a Dios de primero en su vida, sino que primero es su voluntad, primero es su razonamiento, primero es su conocimiento, primero es lo que él siente, cómo lo siente y cómo lo quiere hacer, y después entonces hago lo que Dios me manda hacer, o la voluntad de lo que Dios me diga. Si lo puedo hacer, si está en mi razonamiento y mi idea me dice que lo puedo hacer, entonces sí lo hago. Pero si no creo que sea conveniente, que lo que Dios me dice en su palabra sea cierto, entonces no lo hago. Ese es el culto al yo. Hombres ególatras que se aman demasiado a sí mismos, aman su forma de ser, aman su forma de expresarse y no están dispuestos a ser formados por el Señor. No están dispuestos a cambiar. Tienen una autoestima alta, súper alta de ellos mismos. Nosotros lo podemos ver, un claro ejemplo es lo que nosotros mismos visualizamos a través de las redes sociales, como la gente se exhibe a sí mismo, exhibe su propia imagen, exhibe aún los regalos, los detalles, como queriendo decir, mira cuánto me ama, mira cuánto me quiere, mira cuánto me aplaude, mira cuánto. Ese es el amante a sí mismo. Y nosotros muchas veces caemos en esas redes sin darnos cuenta, pero ahí está Satanás involucrándose, metiendo poco a poco el mensaje acerca de comunicándole al hombre que debes amarte a ti mismo, que debes amarte. Y el primer lugar del corazón del hombre, y en el primer lugar en que el hombre debe tener en su vida, el creyente, es a Dios, es al Señor. Es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el primero que debe tener en su vida. Es el primero a quien debe mostrar. Es el primero a quien debe darle gloria. Es el primero. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que comprender esto y no dejarnos llevar por las corrientes, las tendencias del mundo. Lo que el mundo hace tendencia. Nosotros tenemos que estar apercibidos de qué es lo que puede producirme en mí más orgullo, más ego, más jactancia, más altivez. Tenemos que ser nosotros un vigilante de nuestra vida, aún de lo que consumimos, aún de lo que nosotros vemos. Tenemos que ser vigilantes en el Señor, como siervos y siervas del Señor, como iglesia del Señor Jesucristo, como comunidad cristiana. Tenemos que ser vigilantes de lo que consumimos, de no dejarnos llevar por las tendencias que el mundo impone para nosotros entrar en lo mismo sin darnos cuenta, porque las trampas del enemigo y las estrategias que él tiene siempre van a ser sutiles. Siempre van a estar como serpientes muy sutiles, donde nosotros no las vamos a ver. Los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana. No se dan de la noche a la mañana. Esto del posmodernismo surgió a partir ya cuando el hombre se cansó de las guerras, de la Segunda Guerra, se cansó de tanta guerra, se cansó de la confianza que puso en los líderes políticos y empezó un cambio cultural que hoy en día es evidente.
Muchos dicen que fue a mediados del siglo XX. Ya hemos comenzado un siglo y estamos viendo más fuertemente los cambios. Y por eso nosotros como iglesia del Señor estamos llamados a mirar lo que está aconteciendo para nosotros combatir y ver también en el posmodernismo una oportunidad para evangelizar, para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que este culto al yo está en contra a la palabra del Señor. Porque mientras el Señor nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, nos habla y nos enseña diciéndonos que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Este no quiere sufrimiento, este hombre no quiere llevar cruz, este hombre solo quiere la gloria, este hombre solo quiere el disfrute, este hombre solo quiere el placer, este hombre actual solo quiere lo que le hace sentir vida, lo que le hace sentir frescura, lo que le hace sentir que él está bien y que pueda alcanzar todo lo que él desea. Así que el Señor nos enseña en su palabra que el mismo que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y no cualquier hombre, sino siendo siervo de hombres. Y después de ser siervo de hombres, entonces muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y nos enseña que Él se despojó del ser divino, se despojó para estar en la humanidad, pero que no demostró ningún pecado, gloria a Dios. Este culto al yo, como dice el Señor, es necesario que la semilla caiga en tierra, muera, para que pueda producir fruto. Como son amantes a sí mismos, hoy en día se ha demostrado acerca de una enfermedad, un tipo de personalidad, no es un trastorno, sino un tipo de personalidad que se llama egotismo. El egotismo, que es un sentimiento exagerado de la propia personalidad. Es una persona que se da excesiva importancia a sí mismo. Es para él muy importante sus propias experiencias. Es un ser que es muy individualista, muy egoísta. Solo está pensando en sí mismo. Y tiene un componente, este tipo de personalidades, que es el narcisismo. Así que ese tipo de personalidad, al amarse a sí mismo, al tener sus experiencias como excesiva importancia y aún su forma de ser, su forma de actuar, va a contraponerse a la formación de Dios, a la formación que Dios entrega, a la formación que Dios nos da, el ser transformado por Dios. Y por eso vemos a muchos cristianos, iglesias cristianas, comunidades cristianas, repletas de gente, pero ninguno cambia, ninguno se transforma. Son pocas las personas que se transforman en Dios. Vemos personas que siguen con la misma conducta mundana, no representan la iglesia del Señor realmente, sino que representan todavía el ser mundano, todavía el ser el mismo de siempre, orgulloso, soberbio. No presenta la imagen del Hijo de Dios en la tierra. Así que no es un embajador de Cristo, pero sí está dañando la iglesia del Señor al decir que es cristiano. Entonces, en este orden de ideas, el cristianismo se ha vuelto más una tendencia, decir que somos cristianos, y se ha convertido más en un ismo, en una doctrina, que en verdad el decir que ser cristiano es tener a Cristo y ser un seguidor real y viviente del Dios que vive. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que para este hombre endiosado que nos presenta el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 3, nos presenta a un hombre, a un Dios con D minúscula, a un Dios llamado hombre, donde no le da cuentas a nadie, donde no le rinde cuentas de lo que hace, sino que todo lo hace conforme a lo que él piensa, siente y no tiene ninguna restricción moral, porque él mismo
tiene su propia moral, su propia preferencia, su propia fuerza del bien, su determinación del bien y del mal. Él ya este hombre que nos presenta el apóstol Pablo no nos está mostrando que sea un hombre que tenga una moral o una conducta para correcta o que se considera bien o mal, porque ya no existe, como ya no hay absolutos. Entonces ya lo que para ti puede ser bien, para mí puede ser mal. Entonces no hay hay una rienda suelta a todos los pensamientos y no hay filtro para detener a este hombre postmoderno. Dice la palabra del Señor, otra característica de este Dios con D minúscula es el ser avaro. Así que este hombre no solamente se ama a sí mismo, sino que es amante del dinero. Es amante del dinero. Es amante y el dinero ocupa un fuerte lugar en su corazón. Está más pendiente a lo que el dinero puede producirle, a lo que el dinero puede hacerle conseguir, a lo que el dinero puede hacerle llegar, y por eso necesita el dinero como poder para él. Así que el dinero es el poder para él, poder para poder gobernar sus deseos. Yo quiero esto, me lo compro. Yo quiero esto, me lo compro. Es el poder que él necesita para sentirse realizado, para sentirse grande, para sentirse poderoso. Y vivimos en una sociedad tan fragmentada, vivimos en una sociedad tan pendiente del dinero, que aún hogares se derrumban por el materialismo, aún hogares se derrumban por tener el dinero y ser amantes del dinero en el corazón. Gente que por no contribuir en el hogar pelean, no, que tú tienes que poner esto, tú tienes que poner lo otro, no, es que no, nunca se ponen de acuerdo, y eso hace un carácter explosivo porque lo aman el dinero, están enraizados en él, y esto hace, iglesia del Señor, que el dinero, la gente con el dinero se sienta poderosa, se sienta grande, que se sienta que puede gobernar y se siente superior al otro, que tal vez no tenga los mismos recursos ni el mismo poder adquisitivo que éste tiene. Se siente más poderoso aquel que tiene un buen celular, aquel que tiene un buen carro, aquel que tiene una buena casa, aquel que se viste con ropa de marca. Se siente poderoso frente a aquel que no lo tiene. Por eso lo que le digo, el dinero, son amantes al dinero, les gusta el dinero, y es la forma de satisfacerse plenamente para ellos poderse sentir empoderados a través de lo económico. Porque todo lo que se considera un ser divino tiene poder, es lo que el hombre piensa. Todo lo que se considera divino o considera que es un Dios tiene poder. Pues el dinero es aquello que le produce poder al hombre. El poder obtener, el poder, y por eso dice el apóstol Pablo, ávaros, hombres que son ávaros, amadores del dinero. Y en la iglesia del Señor no está exenta de esto. Porque hoy en día hay muchos. Y tenemos hoy en día, y entró en medio de la iglesia del Señor a través de estas filosofías y a través de lo que la iglesia del Señor consideró la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad. Y vendieron un evangelio, y están vendiendo todavía un evangelio donde si tienes dinero es porque Dios está contigo. Y entonces toda persona que no tiene a Dios se siente mal, se siente incómoda y dice, ¿dónde estás, Dios, que yo no te veo? ¿Por qué? Porque él necesita el dinero como su forma de poder, para conseguir lo que él desea, lo que él quiere. Y el diablo, porque no podemos decir otra cosa más, el diablo se ha filtrado en la iglesia, y esto no viene de ahora, esto viene desde mucho antes, cuando Balaam le propuso
a maldecir al pueblo, y dijo para maldecir al pueblo por la plata que le daba el rey Balac. Así que nosotros conocemos que esto es así, pero la iglesia hipnotizada por el maligno, las comunidades cristianas hipnotizadas por las tinieblas, porque no han podido sacar el amor al dinero en su corazón, porque no han podido sacar al Dios Mamón en su corazón, como enseñaba el pastor Cristian, no lo han podido sacar. Entonces se han ido tras corrientes inventadas por el mismo hombre para poder sentir el poder que produce el dinero y sentirse dioses con D minúscula, seguir sintiéndose dioses con D minúscula delante de la sociedad. Por eso vemos a hombres predicando por plata, y vamos a ir a buscar lo que la palabra de Dios nos enseña, porque no estamos hablando aquí locuras, estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 11, que dice el Señor: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A los cuales es preciso taparle la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Le enseñan al pueblo a amar aún el dinero, esta doctrina de la prosperidad. Le enseñan al pueblo a amar el dinero, le enseñan al pueblo que a través del dinero pueden conseguir que Dios les dé lo que ellos quieren. Entonces, ¿quieres un milagro? No, consigue el dinero, busca la plata y Dios te dará el milagro. Entonces, ¿cómo se siente ese hombre que no lo posee? Se siente mal porque no puede alcanzar lo que él desea, no puede alcanzar lo que él quiere, porque es un Dios, para esta teología de la prosperidad, un Dios manejable, un Dios que está mirando solo la ofrenda que tú pones en el altar, pero que no está mirando en verdad todo lo que conlleva una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de fe en Dios, una vida de caminar como Él lo pide, como Él lo desea. No están mirando esos factores para ser bendecido por Dios, para que Dios aún entregue, si le place Él darle, si place Él entregar, sino están mirando más a un Dios que con el dinero se puede obtener lo que se quiere. Entonces son estos filtros que el enemigo pasa, y que el enemigo que lo disfraza de diferentes formas. En las iglesias de Asia Menor el Señor le exhortaba acerca de este tipo de doctrinas, y que ahora se convierten, estas mismas doctrinas se reinventan para venir con mayor sutileza a la comunidad cristiana, para hacerlas desviar y empoderar al hombre actual, haciéndole y rindiéndole culto, como dice el apóstol Pablo, a ellos mismos antes que a Dios, a las criaturas antes que al Señor. Y primera carta a Timoteo, ahí mismo, en primera carta a Timoteo, apóstol Pablo tenía esto clarísimo, hermano. 6:5 dice así: disputáis necias de hombre, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que estos hombres son corruptos de entendimientos y privados de la verdad. Así que están en mentira, están hablando mentira, hablando las cosas que no son, porque el Señor lo declara. Están yendo a las casas, vendiendo un evangelio que no es el de Jesucristo, y que no se puede llamar evangelio porque no es buenas noticias, sino malas noticias. No son las noticias de salvación, sino son malas noticias. Así que, iglesia del Señor Jesucristo, si en el corazón todavía de servidores, de colaboradores, de hombres que están sirviéndole al Señor, todavía está ese amor al dinero para empoderar a ese yo, a ese hombre que desea obtener, a ese hombre que se ha considerado un Dios porque se ama a sí mismo, y Dios le invita a que cambie y todavía se resiste al cambio,
todavía se resiste a la voluntad de Dios, el Señor vive insistiendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Señor vive insistiendo para que dejemos esa raíz, para que abandonemos esa raíz y podamos nosotros tener la esperanza de gloria, de una transformación, de un cambio a través de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos habla que estos hombres que hablan, ¿qué puede hablar este tipo de teologías que están basadas en la prosperidad? ¿Qué nos dice el Señor? Que están hablando mentira, que están hablando de lo que hace que haya corrupción y que están corruptos del entendimiento, o sea que tienen un conocimiento. Y tiene un conocimiento que no es verdad, un conocimiento que ha sido contaminado, que ha sido un conocimiento que ha sido distorsionado, un conocimiento que se ha, como dice la palabra del Señor, entenebrecido para hacer lo que ellos quieren hacer, para conseguir lo que ellos desean conseguir. ¿Cómo? Porque ellos se sienten unos magnates. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No lo podemos hacer, iglesia. Hay muchos que se consideran unos magnates. Hay muchos que se consideran muy grandes, poderosos, porque tienen aviones personales, porque tienen muchas riquezas, mucho dinero, porque han alcanzado el poder adquisitivo a mayor escala que otros. Y mientras que otros hombres de Dios están pasando diferentes dificultades, diferentes padecimientos en Cristo, diferentes tribulaciones en Cristo, y entonces se sienten grandes y poderosos y miran con menosprecio a aquel que no ha conseguido y que no tiene, por predicar la verdad, por quedarse con la verdad, en vez del otro que ha querido distorsionar la mentira. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también aquí en esta radiografía del Dios hombre, con D minúscula, el Dios hombre que nos presenta el apóstol Pablo, nos habla de un hombre que es vanaglorioso, un hombre que está jactancioso, un hombre que está lleno de palabras hinchadas de sí mismo, palabras exorbitantes de sí mismo, un hombre que es altivo en la forma de hablar, un hombre que desea ser el centro de atención de los demás. Y hay, hermano, hoy en día un deseo exorbitante por tener un trato preferencial, un trato especial, un trato, como se dice en inglés, VIP, very important person. Queremos sentirnos importantes, muy importantes, y ellos, para poderlo lograr, para poderlo hacer, entonces le dan rienda suelta al orgullo, le dan rienda suelta a la jactancia, le dan rienda suelta a la altivez, porque es una actitud egocéntrica. Como hablábamos, es un Dios, tiene que buscar palabras bonitas, palabras que lo inflen, palabras que lo hinchen, palabras que lo hagan sentir. Y como tal vez no todo el mundo te va a decir que eres hermoso, que eres bonito, que eres precioso, o que linda eres, que hermoso eres, él mismo, a sí mismo. Y esto no es una actitud que voy a hablarlo y que voy a decirlo. Muchas veces se hace. Muchas veces se puede hasta escribir en un estado, en las redes sociales, pero no es tanto lo que se pueda divulgar como en lo privado. Eso es lo que se hace público, pero lo privado, lo que está interno en el corazón del hombre, lo que asimismo nos decimos a nosotros, cuando viene esa palabra del Señor, cuando viene esa palabra de Dios a decirnos, a exhortarnos, a hablarnos, a amonestar a nosotros, y dentro de nosotros decimos, no puede ser esto, no puede ser esto, no es lógico. Eso es lo que Dios nos está hablando. Eso es lo que el Señor está hablando a la iglesia. De que nosotros podamos renunciar a este tipo de comportamientos, porque no es, y tenemos que tener el filtro
para poder determinar y para poder entender lo que el Señor habla, lo que el Señor dice, lo que el Señor nos está hablando acerca de nosotros mismos. De que no podemos permitir que el enemigo nos filtre aquello sin percibir lo que estamos viviendo, sin percibir las olas que pueden llegar, sino que venga y nos derrumbe y no nos demos cuenta de lo que puede hacer, de lo que puede lograr, de lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Por eso es un culto a nuestra personalidad. Como dioses, nos rendimos culto a nosotros mismos, entonces nos consideramos que somos hermosos, nos consideramos que nosotros somos tan grandes, tan buenos, tan amables, tan poderosos nos sentimos, y que todo este tipo de frases motivacionales y que la iglesia del Señor aún ha penetrado este tipo de mensajes en la iglesia del Señor, en las comunidades cristianas, han cambiado el mensaje de la verdad de Dios por poderlo amañar al hombre posmoderno y poderlo hacer como el hombre posmoderno, como lo vamos a ver más adelante, es hipersensible. Entonces tiene que darle un mensaje, predicarle una verdad conforme a lo que sus oídos están dispuestos a oír, lo que sus oídos quieren oír. Entonces, por eso, no, tú eres un poderoso, tú eres el campeón, tú lo puedes lograr, tú lo puedes ser, tú lo puedes hacer. Si lo quieres, lo logras. Y una cantidad de frases que en nuestro oído se ven tan bonitas, se escucha tan hermosa, pero que debemos filtrarlo a través de la palabra del Señor, que debe ser filtrado a través de las Escrituras. Y no podemos permitir coger ese tipo de mensaje y buscar un texto bíblico y una verdad de Dios divina para poder amañar ese tipo de mensaje y poderlo meter conforme a la palabra del Señor, porque está aún en el estudio bíblico, en la hermenéutica de la palabra de Dios, está fuera de lugar, está fuera, no está haciendo una exégesis acerca del texto bíblico. Y eso es lo que han querido los hombres cristianos, predicadores de hoy en día, meter todo ese tipo de mensajes motivacionales a este hombre vanaglorioso, a este hombre jactancioso, que lo que quiere oír es que le den culto a su personalidad. Entonces la iglesia del Señor sucumbe, las comunidades cristianas sucumben y la iglesia del Señor sucumbe a este tipo de mensaje silencioso que está empoderando al yo, que está empoderando al hombre, que está endiosando al hombre. Y por eso el Señor nos dice, vanagloriosos. Yo soy hermoso, yo soy hermosa, yo soy lindo, yo soy linda, yo soy la hija del rey, yo soy el hijo del Señor de señores, yo soy el príncipe, yo soy la princesa, yo soy. Y resulta que el gran yo soy es el Señor, Él es el ser, aleluya. Él, cuando Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? Él le dijo, el ser, el que es, el que siempre ha existido, el yo soy. Aleluya, alabado sea su nombre. No es el hombre el yo soy. No es el hombre el gran yo soy. Pero este tipo de comportamientos y de conductas que se meten dentro de la iglesia cristiana con los mensajes motivacionales, con los mensajes que no confrontan al hombre pecador, sino que lo quieren es apechichar. Lo quieren es tener allí arrurrá, para que siga siendo el mismo de siempre, pero que detrás de eso hay intereses personales de ese hombre, de esa mujer, porque lo que quiere es, como se ama a sí mismo, bendito sea el nombre del Señor, para poder conseguir lo que se desea. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que este hombre vanaglorioso, todo el centro de su vida gira en torno a él y se siente mal cuando halagan a otro hombre que no sea a sí mismo. Se siente mal y se crece en esa persona un espíritu envidioso, un espíritu celoso, un espíritu perseguidor del otro, porque desea que la gloria sea para él. Que la gloria sea para él, que se le dé culto a su personalidad, que se le dé culto a su persona.
cuando en realidad todo lo que nosotros hacemos se lo debemos es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si nosotros hemos sido cambiados, si hemos sido transformados, es por el Señor. Como el Señor me llevaba a enseñar acerca de la alabanza de su gloria, viviendo en el propósito del Señor, somos la alabanza de su gloria. No la gloria nuestra, sino la suya, la del Señor Jesús. La de Él, porque es la fama de Él. Gloria significa fama, esplendor. Eso significa gloria. Y el Señor, y es la fama de Él, es la gloria de Él, es el esplendor de Él, es todo lo brillante que cubre la gloria. Cuando se transformó el Señor Jesús ahí a sus discípulos, ellos vieron la gloria de Él, lo que Él es. Lo que Él es como Dios, como el ser divino, cuando Él se transfiguró, es de Él, del Señor, no es de nosotros, es de Él. Este hombre vanaglorioso quiere la gloria sea para Él. Por eso en Nabucodonosor, el Señor, cuando estaba Nabucodonosor y se sintió que lo que había logrado en Babilonia era por él, el Señor de inmediato le mandó la locura, lo humilló el Señor. Hasta que no reconozcas, le dijo el Señor, hasta que no reconozcas que el Altísimo reina, que la gloria no es para ti, sino que es la del Altísimo. Y esto nos llama la atención, iglesia. Nos llama la atención porque cada vez más se levantan hombres y mujeres vanagloriosos, jactanciosos, que están en pro de ellos mismos, buscando hombres que lo alaben, buscando hombres que lo adulen, buscando hombres que puedan darle gloria a su persona antes que a Dios. Pero en este mundo y en este ámbito espiritual, nosotros, el enemigo nos quiere engañar utilizando términos muy espirituales, términos muy bíblicos, pero que dentro de ese corazón, ¿qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que Dios escudriña? ¿Qué es lo que Dios ve? Porque Dios no está viendo las palabras que nosotros podemos decir, gloria a Dios, aleluya, después de una predicación, alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. No, hermano mío. Dios no está mirando solamente las palabras, Dios está mirando ese corazón cómo habla, ese corazón lo que dice, ese corazón lo que expresa, ese corazón lo que empieza a hablar, a decir, a querer, a anhelar, obtener. Eso es lo que Dios está hablando y eso es lo que Dios mira de nosotros. ¿Cuánto? Decía la pastora Cristina en una de las predicaciones, si todavía estás creyendo tú que los aplausos son para ti, estás en nada. Así. Muchas veces nosotros creemos que cuando las personas glorifican a Dios a través de una palabra, a través de una canción, a través de una administración, todavía estamos creyendo porque el enemigo se va a meter sutilmente ahí, metiéndose para querernos engañar y para querernos meter el mensaje a nosotros interno del corazón, de la jactancia, de la altivez, de un corazón que desea ser aplaudido y que anhela todos los reconocimientos para él. Hay una pirámide que se ve en la administración y en una de las necesidades humanas está el reconocimiento. Y los hombres en esa naturaleza humana, adánica, deseamos ser reconocidos, deseamos que alguien nos dé un lugar, pero resulta y pasa que cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor nos cubre esa necesidad. ¿Sabe cuándo? Cuando nos dice, ya ustedes están ocupando los lugares de gloria en Cristo Jesús. El Señor, ¿cómo cubre esa necesidad? Cuando el Señor nos dice, ahora son hechos hijos de Dios. Y esto es lo más importante y esta es la bendición espiritual más grande que podemos nosotros obtener. En la tierra no lo vamos a hacer porque no tenemos la visión natural, terrenal, sino la visión de Dios. La cultura de Dios, la cultura de su reino, en el lenguaje de su reino y en lo que su reino nos ofrece, que es el ser grandes, pero allá arriba, no aquí en la tierra, no bajo los aplausos humanos, sino siendo un servidor de Él, sintiéndonos pequeñitos, sintiéndonos poco, como el Señor se lo habló al apóstol Pablo. Hoy en día nosotros vemos al apóstol Pablo grande, el hombre más grande,
que se puede decir que hasta es el Moisés. Es el Moisés del Nuevo Testamento, después del Señor Jesús, claro está. De que nos mostró a nosotros los gentiles el camino, el evangelio, nos lo puso, mejor dicho, bien masticadito, nos los entregó el apóstol Pablo. Pero cuando estaba el apóstol Pablo, el Señor le dijo, porque eres pequeñito, serás pequeñito, porque vas a ver cuánto te va a costar vivir en este camino. ¿Cuánto te va a costar estar en este camino? Y el apóstol Pablo lo perseguía. Y el apóstol Pablo le hablaban. Y el apóstol Pablo le seguían. Y el apóstol Pablo era tremendo. Y el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor nos muestra, ahora nosotros vemos a través de la palabra, un hombre grande, un hombre con un intelecto, un hombre poderoso, un hombre que Dios le reveló. Grande el apóstol Pablo, pero que era pequeñito. Pequeñito, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Delante de ellos, por las persecuciones que tuvieron, porque no lo aceptaban, que escribía en sus cartas, en cada carta escribía Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres, siempre, porque no era aceptado en el gremio. El apóstol Pablo en muchos no era aceptado. Para los gentiles era lo suficiente, era demasiado judío. Y para los judíos era demasiado gentil. Esa era la vivencia del apóstol Pablo. Era demasiado gentil y era demasiado judío. Así que nos habla el Señor y nos muestra el Señor a través de su palabra, a través de la palabra del Señor nos muestra a un hombre cuyo sufrimiento por el Señor lo tuvo que pasar, pero que no andaba con un espíritu vanaglorioso, con un espíritu orgulloso, con un espíritu queriendo mostrarse, porque ahora es grande para nosotros, pero que fue pequeño. Bendito sea el nombre del Señor, que fue pequeño en ese tiempo en que le tocó servir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que el Señor nos muestra también a través de su palabra, a través de la palabra del Señor, otro comportamiento de este tipo de Dios hombre con D minúscula. Y dice que aparte de ser avaro, amante de sí mismo, avaro, vanaglorioso, nos dice soberbios. Y soberbio es aquel que se siente por encima de otros, que se siente muy superior, que tiene un alto concepto de sí mismo, que en su trato a los demás es grotesco, es altanero, es arrogante, aún en sus ojos tiene una mirada soberbia, es una persona que no sabe expresarse, es una persona que carece de toda humildad, que carece de toda modestia, es una persona que se cree que está por encima del otro y no está conforme a lo que el Señor enseñó en Filipenses capítulo 2, vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 2, y dice el Señor así, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Así que el soberbio no es difícil el sometimiento, es difícil que pueda trabajar en equipo. Una persona soberbia es difícil para trabajar en la unidad, porque siempre está considerando que lo que el otro hace no está bien. Que si él lo hiciera mejor que él. Que si lo hiciera él, lo haría de mejor forma, porque es un hombre arrogante. Así que este hombre soberbio, este hombre altivo, este hombre que no tiene en cuenta al otro, que es insensible, el soberbio,
no está dispuesto a que le cuestionen. Mire lo tremendo que es este. No quiere ser cuestionado por nadie. Nadie le puede decir nada. Nadie le puede acercar, nadie le puede hacer ver un error, nadie le puede decir, mira, te equivocaste, porque de inmediato ese Dios hombre, ese ególatra, ese egotista, de inmediato está considerando a aquel que le hace ver el error, le está considerando de inmediato como su enemigo, como su enemigo. Y la Biblia nos habla acerca de un rey que se llama Acab. Y este rey no quería escuchar lo que el Señor traía a través del profeta Micaías. Y consideraba que todo lo que le decía era de mal. Así que eso no servía porque era todo para mal. ¿Y cómo era tratado Micaías? Con menosprecio. Era tratado con ira. Era tratado con violencia. Aún fue mandado a la cárcel y le dieron solo pan y agua. ¿Por qué? Porque Acab se consideraba a sí mismo, no tenía en cuenta a Dios, no tenía en cuenta las leyes de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros dejar tanta soberbia, dejar tanta altivez, dejar tanta jactancia para poder tener la humildad que el Señor nos habla? La mansedumbre que el Señor nos habla. Por eso vemos, hermanos, que no se les puede decir nada. No se le puede decir nada. Y hablando coloquialmente, se le llaman las vacas sagradas. Nadie las puede tocar. Porque eso si las toca, mejor dicho, no, con menosprecio, ya ira, ya mejor dicho lo tienen allá como el enemigo, como el objeto de división, el objeto de tal. Hermano, esto no está bien en la iglesia del Señor. Esto no está bien en la iglesia del Señor. Tenemos que dejar tanta soberbia. Tenemos que dejar tanta altivez. Tenemos que estar con humildad, con modestia, en reconocer los errores y en reconocer nuestras virtudes, pero con modestia, en saber que hay cosas que vamos a hacer mal, en saber que hay cosas que no van a ser perfectas y hay cosas en que otros son mejores que nosotros mismos. Que no todo lo sabemos nosotros, que hay otras personas que lo hacen mejor y que hay que considerar que gloria a Dios, este lo hace mejor, tiene esta capacidad, tiene este tipo de inteligencia más desarrollada que la mía en esto, así que gloria al Señor. Pero este hombre soberbio no quiere aceptarlo, no quiere aceptarlo. Por lo tanto, cuando trabaja en equipo, esas actividades que se realizan dentro de la iglesia, esas actividades que se realizan en el trabajo, esas actividades que se realizan en el colegio, brota la soberbia, brota la altivez, brota el sentirse superior, brota de inmediato el menosprecio, la arrogancia por aquel. Y son en realidad personas que están acomplejadas de ellos mismos, acomplejadas. Sigamos en esta lo que el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 3. Vamos ahí que el Señor nos está enseñando. Dice soberbios y dice blasfemos, como no acepta otro Dios que no sea Él. No le importa estar profiriendo, publicando, hablando, comunicando cualquier cosa para dañar, para cualquier calumnia, cualquier injuria. No le interesa. No le interesa si hiere a alguien. No le interesa si está dañando la creencia de alguien. No le importa la fe del otro. No le importa aún el sentir del otro, porque él no ama al otro como a sí mismo. No puede hacerlo porque él se considera el Dios. Es un culto al ego, es un culto a ellos mismos. Así que el Señor nos dice, y ahora mismo lo vemos, hermano, la ética y los valores han cambiado de tal forma que ahora mismo no hay ley. Hay gente que no tiene ley, hay gente que vive sin ley. Hay gente que tiene su propia filosofía.
Y que por eso no les importa hablar, no les importa decir, no les importa faltar el respeto, no les importa tirarle algo a alguien en la cara, no les importa hablar injurias, no les importa calumniar, no les importa. Son dañinos, son personas hirientes, son personas que no tienen en cuenta si están dañando al otro, si están dañando a su prójimo. Yo soy así, me tienen que aceptar así. No les importa. Aún las personas cuando tienen esa rabia, tienen esa ira, tienen esa soberbia, se ponen a blasfemar aún en contra de la fe, a negar la fe que un día tuvieron. No les interesa. ¿Por qué? Porque el culto solo es para ellos mismos. Por lo tanto, no respetan a Dios ni respetan la semejanza de Dios que es el hombre. No respetan a su prójimo, no respetan al otro. Están acostumbrados a estar así en esa propia vida. No viven en reglas, no hay ética, no hay moral. No hay moral. Y el Señor lo enseña. El Señor lo enseña en su palabra. Y nos los hace ver y nos lo hace entender. Que en el Salmo, vamos a buscar Salmo 1. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este hombre blasfemo no tiene ley, no tiene reglas, no respeta, no tiene temor de Dios para injuriar, para calumniar, para insultar, para proferir males en contra aún del mismo Dios, Jehová de los ejércitos, ni aún de ningún hombre. No respeta. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18. Gloria a Dios. Para ir terminando. Lucas capítulo 18. Y dice así el Señor en su palabra. En el versículo, vamos a estar leyendo en el versículo 4. 18:4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que este hombre del juez injusto nos enseña la palabra del Señor, nos está enseñando el Señor a través de su palabra, de ese comportamiento del hombre que es blasfemo. Entonces, el Señor nos enseña a través de esto del juez injusto que el respeto al ser divino es bajo el temor, que es la reverencia hacia Dios. Respetamos al ser divino, le tememos y a ese temor, a ese respeto demasiado reverencial del ser divino, del Dios, nosotros le llamamos temor. Entonces le temo a Él para no hacer males, para no proferir males, para no hablar males. Y a nosotros en la categoría humana nos hable esto a nivel teologal y a nivel de la humanidad. Entonces el ser humano nos estamos llamados a respetarnos los unos a los otros. Respetarnos los unos a los otros. Y uno de los mandamientos, el Señor nos dice que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero esto no tiene ningún tipo de respeto. No tiene ningún tipo de respeto a lo que el Señor dice. Entonces se sientan, no tienen la ley de Jehová, no les gusta la meditación y van soltando cuanta palabra y pensamiento llega a su cabeza, lo van soltando en contra de su prójimo, lo van soltando en contra de su hermano, en contra del pastor, en contra del ministro, sin tener freno alguno. Y vemos a una sociedad desenfrenada. Vemos a una sociedad que habla y dice cualquier locura. Que en la libertad de expresión que hay hoy en día, no les importa si mi expresión es para herir, si mi expresión es para escarnecer, si mi expresión es para hacerle daño al otro. No les importa. No les importa proferir males. Y vemos personas, hermanos, en esta sociedad,
Vemos personas que a través de aún nicks falsos, nombres falsos, a través de identidades falsas en las redes sociales, empiezan a hablar y empiezan a decir del otro, mejor dicho, a injuriar, a hablar, a contradecir, a maldecir, mejor dicho, cualquier cosa, porque estamos en la libertad de expresión. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice: hombres blasfemos, hombres que no tienen ley, que no tienen respeto alguno. Y el Señor nos llama a nosotros, los hijos de Dios, no sentarnos en sillas de escarnecedores, porque nuestra ley ahora es la de esta palabra. Esta palabra que tenemos que meditar, esta palabra que tenemos que tener en nuestra mente, porque el tener la palabra en la mente es la mente es la que va a hacer que nuestra conducta en el Señor, por eso Él dice tanto, medita esta palabra, medita la ley de Jehová, en tener la ley de Jehová en nuestra vida, en tener la ley del Señor en nuestra mente, para que así mismo, cuando tenemos eso en nuestra mente, en este centro de cómputo y de mando de nuestra vida, así como el CPU es para el computador, así mismo nosotros podamos entonces que nuestra conducta que quiera venir blasfemar, viene el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios que está en nuestra mente a frenarnos. No lo hagas, no lo hagas. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque hoy en día no hay respeto alguno. Gente que habla, gente que murmura, gente que hiere, gente que sale de las congregaciones, hermano, y eso a maldecir, eso no tienen temor de Dios, eso, y se considera que están bien. Y se consideran que lo que están haciendo es aprobado por Dios. Y están mal y todavía no aceptan y viven una vida de hipocresía porque no aceptan que se han sentado en sillas de escarnecedores, gente que no tiene la ley de Jehová en sus cabezas, sino que lo que se les ocurrió, de eso mismo hablan, de su sentir. Como hablábamos en el principio, el hombre posmoderno, todo es en el sentir y es juzgado por la experiencia. Esto se llama la percepción humana. Bajo mi percepción humana, la experiencia que yo tuve más el conocimiento es lo que yo percibo de alrededor. Pero ¿qué nos dice el Señor, iglesia? El Señor nos habla la ley de Jehová. No se puede sacar un juicio de una persona si la ley de Jehová no está en mi mente. Si yo no medito en mi mente acerca del proceder, acerca de cualquier cosa que a mí o al juicio de la palabra del Señor está en contra de lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, pero hoy en día la gente no tiene temor de Dios, hoy en día la gente no tiene respeto por el hombre, hoy en día todo el mundo habla, todo el mundo escarnece, no me importa esto, lo otro, hablan. Pero no es lo que Dios dice en su palabra, no es el comportamiento de un creyente, no es el comportamiento de la iglesia, no es el comportamiento de uno que se dice ser hijo de Dios. Aleluya, porque el Hijo de Dios sí tiene reglas, el Hijo de Dios sí tiene límites, el Hijo de Dios sí tiene ley, el Hijo de Dios sí tiene ética, el Hijo de Dios sí tiene valores, que es lo que carece el hombre actual. Y todo lo encontramos aquí, a través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras. Y por eso en esa consecuencia que nos dice el apóstol Pablo, nos habla de otra característica de este hombre ególatra. Y es acerca que es desobedientes a los padres. Como no tienen moral, no se diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y donde hay una libertad, donde no hay límites establecidos en la sociedad, donde el padre le falta, y esto es producto, esto de aborrecedores de lo bueno no nació de la noche a la mañana. Esto es un producto de una sociedad que se fragmentó y que venía en otras etapas de la historia, en otras etapas culturales de la historia. Esto no viene de ahora, esto viene de otras etapas de la historia, que nace y que viene producto ahora de unos hijos que son desobedientes a los padres porque no tienen los valores de aborrecer, desobedientes a los padres.
¿Por qué? Porque ni el mismo padre respeta al hijo. No respeta al hijo. Entonces la violencia intrafamiliar, no respeta a la mamá, violencia intrafamiliar, una mujer que no se le somete al marido, una mujer que no sabe hablar al esposo, una mujer, es un desequilibrio total en la sociedad porque no se ha podido entender lo que la palabra del Señor nos habla. Y esto, hermano, esta enseñanza, yo creo que Dios nos viene hablando de diferentes formas y de diferentes maneras. Esta enseñanza nos las trae el Señor también a través de su palabra, enseñándonos a cómo ser familia, enseñándonos cómo los fundamentos que debe tener una familia, enseñándoles el rol de cada quien. Porque en la casa, en medio del hogar, hay una lucha de poderes, quién gobierna, quién esto y quién lo otro. Y no es más que este feminismo y el machismo, no es más que la desviación de lo que Dios creó. La desviación de lo que Dios creó, de los roles que Dios creó. La desviación de lo que Dios le entregó a cada quien para hacer. Aleluya. Y como el hombre no quiere someterse a esto, y el hombre no quiere, hoy en día, usted habla con una mujer feminista, ultrafeminista, y ella le dice que el culpable de que el estado de la mujer esté en esa condición de la pérdida de sus derechos sociales se debe a la religión, a la palabra del Señor, a lo que dice la palabra del Señor. Y están en un rotundo desacuerdo a lo que la palabra de Dios establece, a lo que el Señor establece de estar la mujer sometida a su marido. Y este levantamiento de la mujer y este empoderamiento social que hoy vemos en la mujer es lo que hace que ahora sea la lucha mayor de poderes en medio del hogar, porque ese hombre que también tiene su ideología, que también está acostumbrado por la cultura, que también está acostumbrado en el imaginario que tenemos en nuestra cultura, de cómo debe ser el hombre en medio del hogar, fuera de la palabra del Señor, entonces empieza la lucha de los poderes para no dejarse, para ella no dejarse, para esta mujer hacer valer sus derechos, hacer valer lo que ella es, y este hombre en hacer valer su autoridad y no sentirse opacado por la mujer. ¿Qué ha hecho esto? Que nazcan una sociedad emergente, una sociedad que emerge, hijos que no respetan a los padres, hijos que no tienen a los padres como su autoridad. Por eso no respetan a los padres, porque no los ven como su autoridad, no los ven como dignos de imitar, no los ven como en verdad alguien para para visualizarlos a ellos y querer ser como ellos, como su ejemplo a seguir. Y sí, pueden ser el ejemplo, pero el ejemplo de lo malo, cogiendo las malas costumbres, cogiendo las malas formas de vivir, tomando la mala crianza en un carácter fuerte. Un hijo que ha sido rechazado desde el vientre de la madre, que quiso la madre abortar. Todo esto ha creado en una sociedad que emerge ahora hijos que no tienen leyes, que no quiere que nadie les diga nada, que le dicen viejo, vieja, no me importa. Y así, en un maltrato, en un irrespeto. Y como el hombre no quiere acercarse a la verdad de Dios, como no queremos acercar a lo que el Señor nos dice, entonces se hace que todavía la juventud, una juventud que hoy en día tantos accidentes de tránsito, una juventud que cada vez más está apareciendo, porque está tan enloquecida en los placeres y en las sensaciones que quiere tener y que quiere vivir, entonces que no tiene en cuenta lo que dicen los padres, no quiere mentores en su vida, no quieren personas que puedan aconsejarle, no reciben consejos, no reciben instrucción, sino que solo lo que ellos quieren, solo lo que ellos anhelan, solo lo que ellos desean alcanzar. Y primera carta de Timoteo, capítulo 5, primera carta a Timoteo, capítulo 5. Versículo 8. Para ir terminando. 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si un hijo no sabe ser hijo en casa, no se comporta, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si un hijo no se comporta como se debe, si tú joven no haces como Dios te manda hacer, si tú joven no eres ejemplo siendo tú creyente, estando en medio de la iglesia, siendo tú diciendo yo soy un hijo de Dios, pero que en medio de la casa no estás propendiendo por la luz de Cristo, no estás reflejando la luz de Cristo en la casa. Dice el Señor que es peor que un incrédulo, porque el Señor lo que desea es que nosotros con nuestras acciones podamos siempre ser ejemplo. Por eso este tipo de hombre no quiere riendas, no quiere padres, no quiere consejeros, no quiere mentores en su vida, no quiere mentores. Y no crea usted que la misma sociedad actual está preocupada por la juventud actual, está preocupada por los jóvenes, porque tienen tantos deseos de alcanzar el mundo que en medio de ese deseo de alcanzar el mundo están llevándose a todo el mundo por encima. No tienen respeto a padres, no consideran que necesitan a un consejero, no consideran que necesitan a un mentor que les ayude, no consideran que necesitan a alguien que los instruya, sino que su propia forma de vivir los lleva en esos placeres y en ese hedonismo que estuvimos hablando el jueves pasado. En ese hedonismo los lleva a ir a recorrer el mundo sin importar qué o quién. Porque si tú lo sueñas, lo puedes lograr. Y ese es el mensaje que le dicen a través de las redes sociales. Y es el mensaje que le están diciendo a nuestros hijos. Y es un lavado de cerebro para nuestra juventud. Es un lavado de cerebro para nuestra juventud. Para que viva el día a día. Para que viva el día a día sin importar el mañana. Y la palabra de Dios nos habla que hay que pensar en el mañana. Porque el mañana viene la muerte. Y aquel que no piensa en el mañana no está pensando en que va a llegar un día la muerte y que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida. Entonces una juventud que se levanta para vivir una vida sin Dios, sin riendas, sin padres, sino en hacer mi santa voluntad y en hacer lo que quiero hoy. Hoy, porque lo quiero es hoy y lo necesito es hoy. Entonces, jóvenes, Dios nos hace un llamado. Dios les hace un llamado a la juventud. Y Dios les dice, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos consejeros. Todos en la Biblia, Timoteo necesitó un Pablo. Pablo necesitó un Bernabé. Pedro, Juan necesitaron a un Jesús. Jesús estuvo al lado de Juan y todo lo que su padre le enseñó. Así que siempre vamos a necesitar personas que nos estén aconsejando. Siempre vamos a necesitar personas que nos dirijan, personas que nos aconsejen, personas que nos digan, personas que conocen la palabra del Señor y la experiencia que Dios les ha permitido aún vivir por medio de sus errores, pero más conforme a esta palabra que Dios nos ha enseñado para darle un consejo, para decirle lo que deben hacer, para hablar lo que el Señor quiere que les hable, para dimensionar lo que Dios tiene. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude, alguien que nos diga aún nuestros errores, lo que estamos haciendo mal, que nos dirija, porque eso es la labor del Padre, formarnos, criarnos, darnos buenos valores, darnos ética, mostrarnos valores. Y Dios nos llama a esto. Jóvenes de Dios, fuente de poder. Dios te llama a que entres más en la unidad con tu pastor, a que busques el consejero que esté cercano, si no eres parte de la iglesia y la misión de Fuente de Poder, que busques siempre un consejero, alguien que pueda de verdad aconsejarte conforme a su palabra. Que no te consideras que tienes que vivir la vida y que tiene que ser ya, porque el enemigo está diezmando a mucha juventud en accidentes de tránsito, aún en suicidios. Está la juventud allí en retos que forman a través de las redes sociales, retos, y lo hacen sin tener en cuenta padres, sin pedir dirección a la madre, nada.
Y nosotros como iglesia del Señor no podemos permitir que se levante una juventud así, que es mejor el grupo de jóvenes y entre nosotros mismos nos aconsejamos y entre nosotros mismos nos hablamos. No, siempre se va a necesitar a un padre, sea padre espiritual, a un padre que te guíe, que te ayude, que te instruya en el camino del Señor, que te instruya en Él. Instruye al niño en el camino, nos dice a nosotros como padres. Instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El diablo no quiere que seas instruido por la palabra del Señor. El diablo quiere seguir levantando una juventud que emerge bajo la desobediencia, bajo los deseos y las pasiones desordenadas, bajo el deseo de vivir la vida en el ahora y no pensar en el mañana, para no preocuparse. Pero en el Señor sí tenemos que preocuparnos. ¿Preocuparnos por qué? Por vivir una vida santa, por vivir una vida pura y por vivir una vida que agrade al Señor. ¿Por qué? Porque un día Él va a venir y nos va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo o qué hicimos con nuestra vida? Por eso el Señor dice en Eclesiastés, y quiero terminar con en Eclesiastés, yo sé que muchos lo saben, pero hay otros que no. Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Una juventud que no piensa en el mañana, sino en el hoy. Van a llegar los días malos. Van a llegar los días de la decepción. Van a llegar los días en que no planeaste. Va a llegar los días en que te digas a ti mismo: no tengo en ellos contentamiento. Una vida desenfrenada. Una vida en que todo lo quieren ya. Y mucha juventud que comienza en el camino del Señor y no quieren y cuando llega el momento de la prueba no quieren seguir y no quieren continuar porque quieren que lo que Dios les dijo, si Dios les habló de ministerio, si Dios les habló de ser cantante, de ser músico, lo quieren ya. Y si no se me da ya, no se puede, no, hermano, no. Esa es la corriente posmodernista que nos insinúa que todo tiene que ser ya y que todo que tiene que ser en el ahora, en el aquí, en lo que yo quiero, en lo que yo busco. Pero en Dios es un proceso y por eso el Señor dice: acuérdate, joven, acuérdate en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, acuérdate. Estamos acostumbrados a vivir la vida y como siempre lo he dicho, hermano, se planea el matrimonio, planeamos muchas cosas menos nuestra vida espiritual. Y por eso el apóstol Pablo dice que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no cambia, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque uno voy a hacer esto, voy a hacer lo otro en el Señor. Me voy a proponer a cambiar esta área de mi vida, voy a cambiar este hábito, voy a cambiar esta forma de vivir que yo tengo. Voy a procurar, voy a hacer mis devocionales. Eso es tener una vida en que voy a planear el crecer, el buscar un mejoramiento continuo en Dios. Pero cuando se vive en el ahora, no se planea el crecer, el avanzar, el seguir en el Señor, el tener la salvación aquí en la cabeza, el tener aquí en el pensamiento la santidad. No se planea, sino que solo lo que yo quiero. Lo quiero ya, lo necesito ya, y si no me lo dan ya, entonces me voy. Por eso tantos accidentes de tránsito en la juventud. Por eso tantos accidentes de tránsito en la juventud. Porque no se quiere ceñir a lo que la palabra del Señor nos brinda y nos ofrece. Así que no es solamente el desobediente el que le dice groserías a la mamá, sino aquel también que aún el consejo de Dios a través de tu padre espiritual no lo sigues porque no quieres creer en la ética, en la moral, en el respeto, en los valores, sino que cada quien tiene sus propios valores. Por eso hay una iglesia dividida, hay una iglesia desunida. Los jóvenes quieren entre ellos mismos aconsejarse a ellos mismos y no quieren ir a donde está su pastor. No quieren ir a sincerarse con el siervo que Dios les puso. No quieren ir a sus padres a buscar consejo. No quieren ir ante sus padres a buscar la ayuda. Si su padre es un creyente, es un hombre de Dios y aún si no es de Dios, pero es un hombre que tiene valores,
y principios, conservador también, pero no queremos, me encierro en el cuarto, cojo mi celular y esta es mi vida y nadie se puede meter. Y yo si como, si no como, si como a las 10 de la noche, si me acuesto hasta las 3 de la mañana chateando, hablando. Dios nos llama. Dios nos llama aquí en la palabra del Señor, mirando en este culto al yo, en este hombre ególatra posmodernista que no acepta corrección, que no acepta llamado de atención, que no acepta nada. Esto que nos habla el apóstol Pablo es una radiografía del Dios con D minúscula hombre, el ególatra, el egotista, el egocéntrico. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Dios. Dios nos está hablando, es su iglesia y nosotros somos lo que Él ama, lo que Él desea, lo que Él quiere santificar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí venimos ante su trono. Señor, colocando nuestras vidas. Sabemos que hay áreas que tenemos que cambiar y nos quieres cambiar en nuestro carácter. Nos quieres cambiar en lo que se ha sembrado en nuestra personalidad, producto, Señor, de la cizaña que el enemigo ha puesto muy sutil, Señor, a través, Señor, de los pensamientos, de la cultura, de los medios de comunicación, pero que así se han movido las tinieblas, Señor, en este tiempo. Y nosotros como tu iglesia reconocemos, Señor, esto. Padre, y lo vemos. Y, Señor, nos afirmamos en tener tu verdad. Nos afirmamos en tener tus valores, los valores y principios que tú has establecido a través de tu palabra. Señor, para poder ir ante tu trono y presentarnos nosotros como iglesia, para ser transformados en ti, para ser cambiados, para que tú, Señor, renueves nuestra forma de pensar. Tú llamas al arrepentimiento. El arrepentimiento, Señor, es cambio en la forma de pensar. Señor, aquí estamos. Cada palabra que está siendo filtrada, Señor, a través de todos estos, Señor, hombres tuyos que están predicando, es cambiando la forma de pensar. Transformándonos, Señor, en el entendimiento, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, venimos ante su trono. Mi Rey, comprendiendo y entendiendo, Señor, lo que está aconteciendo y cómo el enemigo quisiera entrar y quisiera fortalecer las obras de la carne aún con mayor vehemencia que antes, oh Dios. Porque esto es lo que estamos viendo, mi Señor. Por eso venimos ante ti, Señor. Venimos renunciando. Venimos sacando, Señor, toda soberbia. Sacando todo, Señor, culto al yo. Al Señor, egocentrismo. A la egolatría. Egotismo, Señor, en mi personalidad. Por eso no me he dejado formar por ti, por tus manos. Porque me amo a sí mismo, Señor, y creo y considero que lo que he vivido está bien, Señor, y no lo puedo soltar. Pero vengo ante su presencia para que me haga libre. Poder de Dios fluya hoy en mi vida, Señor, entendiendo y comprendiendo, Señor, que es el maligno, Señor, que está transformando la cultura, que está transformando, Señor, Padre, las sociedades para, Señor, hacerle, Señor, la entrada al anticristo, Padre. Y tu iglesia, Señor, debe saber comprender estas verdades, Señor, que están, Señor, en los cambios culturales para tener la oportunidad, Señor, de cambiar, Señor, Padre, de ser transformado, pero también la oportunidad grande y el desafío de predicar el evangelio en un mundo relativista, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, nosotros como tu iglesia, Señor, cuidando, Señor, la viña, Padre, pero también sabemos, Señor, que tú deseas alcanzar a jóvenes, Padre, que tú deseas alcanzar a padres, que tú deseas alcanzar a hombres y mujeres, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo fluya, tu Espíritu Santo fluya, Señor, de una forma especial en las vidas, Señor, en las vidas de los que están oyendo, en las vidas de los que oirán y verán, Señor, este mensaje más adelante. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, en el nombre de Cristo,
haz la obra preciosa que estás haciendo en medio de tu iglesia. Haz la obra preciosa que tú estás haciendo, esa construcción, esa edificación del alma, del ser, de la voluntad del hombre. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Tu Espíritu Santo, Señor, fluya. Tu Espíritu Santo fluya de una forma especial, Señor. Padre, en las vidas, en las madres, en los padres, Señor, en donde esta palabra, Señor, está siendo escuchada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Shabasaya, en el nombre de Cristo, Padre, tu Espíritu está allí, Señor, haciendo la obra magnífica, gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos que sigas haciendo la obra, Padre, porque tu iglesia está siendo llamada a ser luz. No permitas que estas corrientes frías entren, Padre, estas corrientes ideológicas, en el nombre de Jesús, estas filosofías de vida. Renunciamos, Señor, renunciamos a esta ideología humana, renunciamos, Señor, a este humanismo, renunciamos a este hedonismo, renunciamos a los egocentrismos. Señor, en el nombre de Jesús queremos ser verdaderos seguidores de Cristo, en el nombre de Cristo, y ser la luz de este mundo, Señor, porque tú nos has dado de tu luz, Padre, para poder ser el reflejo de tu luz en estas tinieblas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, que se han quedado hasta el final. Gracias, Señor, por los que entraron a mitad. Gracias, Señor. Sigue, Señor, haciendo, sigue obrando, oh Dios. Sigue, Señor, aquel que entró pero tuvo que salir, Señor, de esa transmisión. Bendícelo, Señor, sigue bendiciendo, Señor, y que esta palabra siga haciendo en nuestra vida, oh Dios, el trabajo que necesita hacer, Señor, porque tú lo estás haciendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra y te damos a ti la alabanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Seguimos este mensaje, esta transmisión el próximo lunes estará nuestro pastor Odair Álvarez a las 5 de la tarde, y el jueves estaré nuevamente en esta palabra que el Señor nos ha entregado acerca de las amenazas de la iglesia, el posmodernismo, viendo esta característica del hombre posmoderno. Así que, hermanos, recuerde la transmisión que sigue, que es Dios Fuente de Poder Valledupar. La transmisión ahorita a las 7 de la noche estarán allí nuestros pastores Fabio y Fabiola de Vega, para que usted siga edificado en la palabra del Señor. Y también a las 8 de la noche también estaremos a través de nuestra emisora www.radiodfpbogotá.net, para que usted nos sintonice y esté pegado a todo lo que el Señor tiene para decirnos. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. 9 de la noche sigue la transmisión a través de nuestra emisora y a través de Facebook Live. También Dios Fuente de Poder desde nuestra sede principal en la ciudad de Barranquilla, para que, hermano, esta palabra abundante siga haciendo la obra en nuestras vidas. La gloria sea para el Señor por este tiempo de cuarentena, donde estamos siendo edificándonos cada día más a través de estas plataformas digitales. Bueno, quien les habla, su hermana en Cristo, Karen Cantillo de Álvarez, para todo el pueblo santo del Señor, una servidora más. Dios les bendiga y Dios les guarde.